Ahí está. Test. Hola, hola. Bueno, más lejos. Hola Blanca, Ay, mi querida Tere, espero que cada vez estés mejor. Les comentaba a las personas que están aquí en la clase que desde el 14 de febrero traigo una laringitis aguda, que me la he tratado pues con doctor, con esto, lo otro, lo demás. Domingo y lunes tuve que estar callada. Entonces, les voy a pedir el gran favor de que me den oportunidad de decidir dentro de una hora si le puedo seguir, porque como es un músculo, si otra vez lo fuerzo, pues me voy a tener que atrasar. Pero en la tarde puedo grabar la segunda hora para completar esta clase y porque ya dejaría un ratito sin hablar. Bueno, ah, bueno, buena idea. Entonces, si me hicieran el gran favor, pudiéramos tomar una hora ahorita. Muy buenos días. Y me dieran oportunidad de yo grabar, o sea, ya cuando otra vez, pues haga que se me baje un poco la inflamación, yo grabo la otra hora y así no nos atrasamos en el contenido, por favorcito. sí, sin problema Blanca, gracias. Muchas gracias. Les digo que se supone que nada más soy alérgica a berenjena y chile piquín. Ya descartamos berenjena supuestamente porque pues ahí preguntamos y todo. Pues no sé, a lo mejor, no sé, no tengo idea. Pero el día de hoy son 6 días. Nunca, o sea, nunca había estado 6 días con esto porque pues para eso en la proxeneta, o sea, la verdad muy rápido. Entonces, lo que sí les puedo decir, que no me duele ni un dedito chiquito, pero tiene que ser, ¿verdad? Porque con naproxeno y paracetamol, con hielo, sin hablar, encerrada en mi cuarto, ni la rodilla, porque me la he pasado. Sí, hagan de cuenta que tomé Celestamine, tomé Celestamine miércoles en la noche, jueves y viernes. Sí, el sábado pude, pero me cayó visita y me lo llevé a la ruta franciscana. Error muy grande porque pues yo soy la que explico. No, no que gritara ni nada, no, pero pues es una y otra y otra. En la tarde que se completó la visita y que cenamos, hombre, parecía borrachita de mala muerte, la voz infame. Ahí fue el error. Pero domingo y lunes me callé y bueno, ahí vamos, pero les pido por favor que me den esta oportunidad. Voy a compartir pantalla. Solamente vamos a hablar el día de hoy de elementos un poquito, ay, qué feo se ve esto, porque, gracias, gracias. Déjenme ver por qué esto está tan pequeño. Aquí está. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que, como un poquito más filosófico, más esotérico, porque ya la siguiente clase son las cruzadas. Las cruzadas todo el mundo se las sabe, porque hasta en las películas las vemos. Pero lo que a mí me interesaría mucho es que viéramos muy concentrado las 8 cruzadas, así, muy concentrado, porque esta clase no se trata tanto de qué general le ganó al otro general. Sí, o sea, no es tanto. Bienvenidas, bienvenidas. A mí me gustaría que viéramos concentradas las 8 cruzadas para que pudiéramos tomarlo como si fuera una radiografía de cómo se repartió el poder gracias a esta guerra mundial que nosotros les decimos cruzadas, pero realmente funcionó pues como una guerra mundial. Eh, la cantidad de muertos, la cantidad de enfermedades,
la cantidad de acuerdos que se tomaron a raíz de estas cruzadas, que al final de cuentas pues duraron casi siglo y medio, nos va a dar ahora sí la Europa que nosotros conocemos. Casi siempre las cruzadas nos las platican de una manera muy, como muy decimonónica, muy del siglo de las luces. Nos hablan de Balduino, de San Luis Rey, de Ricardo Corazón de León, ¿no? Nos hablan de personalidades que además las tiene que hacer o muy malas, como pudieran ser, no sé, el general siciliano que pasó a cuchillo a medio mundo y que quién sabe qué, o personalidades, pues que rayan en la santidad, ¿sí? Como pudiera ser Balduino, como pudiera ser San Luis Rey. Yo creo que en nuestro mundo ya sabemos que esas personalidades no existen, ¿verdad? Que todos son seres humanos. Y aunque el hecho, el evento de su vida que los llevó a ser parte primordial de la historia de Occidente, implican sus fortalezas, ¿sí? No estamos faltando al respeto ni estamos faltando a la memoria de ese personaje si hablamos, pues, la cantidad de calamidades o la cantidad de desastres que fueron dejando a su paso, ¿no? Porque estas personas que logran grandísimas cosas, pues fueron años de aplastar, ¿verdad? Tal vez a grupos minoritarios, tal vez a contendientes, aunque sean de su mismo grupo social o étnico, y definitivamente, pues no tener misericordia contra los enemigos. Sí, pues por eso salieron victoriosos de un lado y del otro. El día de hoy voy a hablar de la Reconquista y de la mitad de la Reconquista, porque en este momento, pues la Reconquista inicia un camino que va a durar 490 años. Son 5 siglos, ¿verdad? Entonces yo quisiera adelantarme solamente 2 siglos y medio, porque ahí hay un apretón, sí hay un apretón. El día de hoy voy a tratar de completar esos 2 siglos y medio. Cuando pasen las cruzadas, va a ser exactamente el momento donde nos quedamos y entonces pues retomo y ya vemos cómo es posible, porque una vez más se reacomoda el orden mundial. En primer lugar, quisiera por favor que entendiéramos que la reconquista pues empieza en el 711, como dicen los españoles, que la reconquista empezó un día después de la conquista, ¿verdad? Que ellos nunca se sometieron, sino que siempre estuvieron combatiendo. Entonces va a ser un periodo desde el 711 hasta el 1492, donde se cierra por completo, ¿sí? Se cierra por completo. Entonces, sí son 780 años, o sea, son 8 siglos de trabajos forzados. Eh, También me gustaría muchísimo, por favor, que entendiéramos lo siguiente. Cuando ellos llegaron, cuando los conquistadores llegaron en el 711, los visigodos solamente tenían 180 años. Vamos a cerrarlo, 2 siglos, ¿sí? Solamente tenían 2 siglos eh, de estar marcando sus reglas. Esas reglas, en estos 200 años, no fueron tan sencillas porque ellos no eran católicos. Entonces, aunque nosotros digamos que fueron 200 años, sí quisiera que quedara muy, pero muy claro que los primeros 150, 170 años, los visigodos fueron considerados conquistadores hostiles. No fueron conquistadores que les regalaron cosas a los conquistados, como pudieran ser los romanos, que les daban los acueductos, las leyes, el comercio. Y dices, bueno, está bueno, ok, te pago impuestos, pero gracias a ti estoy ganando 10 veces más.
que como ganaba antes que había tanto desorden. Sí, esos son conquistadores que en un 2x3 se vuelven casi patrocinadores, sí, se vuelven como sponsors. Los visigodos no, los visigodos tardaron muchísimo y no ganaron, porque ellos fueron los que se tuvieron que convertir. Entonces, si nosotros pensamos entre el siglo VIII y el siglo XI, el camino de la península ibérica fue un camino muy, pero de veras, muy complicado. No fue un camino como pudiéramos pensar de los franceses o qué esperanzas como pudiéramos pensar de los católicos en Italia. Eso nos lleva a la fragmentación de la península ibérica. Y esa fragmentación, pues sí quisiera que lo pensáramos muy claramente en nuestro siglo XXI. Esa fragmentación le va a costar, pues que en la actualidad son dos países, ¿verdad? Que es Portugal y España. No es un solo país como debió de haber sido, como lo pronosticaba, ¿sí? El trabajo que hicieron en la Reconquista era totalmente razonable que fuera un solo país. Pero esa fragmentación, cada vez que hay debilidad, pues brota. Y nosotros tenemos también otras dos situaciones que eso lo sabemos y lo conocemos porque nos tocó en nuestro tiempo. Los avances separatistas de lo ibérico, sí, de lo español. Tenemos a los vascos, tenemos a los catalanes. Es muy raro que hablemos de los gallegos como separatistas, pero los gallegos al final de cuentas definieron que ya no podían luchar más por estar con los portugueses, ¿sí? A los gallegos les tocaba estar con los portugueses, territorialmente hablando. Y a los portugueses definitivamente, pues no había una ganancia importante, ¿no? Como para seguir luchando por ese pedazo de tierra, o al menos por el sur oeste de ese pedazo de tierra que conocemos por Galicia. Eh, sí quisiera, por favor, que relacionaran este dato que les estoy dando con esta terrible, pero terrible costumbre de contar los chistes de las personas tontas, que son palurdas, ¿verdad? Que son pues como ignorantes de los gallegos, ¿sí? Es esta situación de cómo es posible que te hayas quedado aquí, pues, pues porque eres un palurdo, ¿no? No entendiste que no te tocaba estar aquí. De gallegos, sí, y desafortunadamente, pues es una costumbre que se trae de esta España y nosotros vamos a tener en nuestro México que vamos a catafixiar, ¿se acuerdan de aquella? A gallegos. Entonces, en Sonora, pues no hay gallegos, pero están los de Navojoa, ¿no? Sinaloa, ¿verdad? En Sinaloa no hay gallegos, pero está Guasave. En Nuevo León no hay gallegos, pero bueno, etcétera, ¿no? Pero es una cosa que se trae de la madre patria. Quisiera, por favor, también que entendiéramos lo siguiente. La fragmentación en esta península ibérica va a estar dada en el siglo VIII muy claramente y muy aceptada por los habitantes de esa península, porque va a estar basada en lengua, en idioma. Cuando llega el castellano, va a ser el inicio de la verdadera reconquista. Y en ese momento todavía no existía España. Fíjense, por favor, lo que les estoy diciendo. El castellano inicia con Cervantes, con el Quijote de la Mancha y con Felipe, Felipe el Hermoso y Juana peleando y luego pues un asesinato y luego pues un secuestro y luego pues llega Carlos, ¿sí? Pero les recuerdo que Carlos, el que nosotros conocemos, nunca fue el total gobernante
porque mientras estuvo viva su mamá, él no aceptó. Él no aceptó porque sabía que iba, esa mujer la iban a envenenar en el momento que ya hubiera un rey en todo. Entonces, sí me gustaría, por favor, que entendiéramos que la reconquista que terminó en 1492 no tiene nada que ver con la unificación. La unificación, cuando realmente existe lo que nosotros le llamamos España, fue una cuestión de herencia, no de guerra. Se fueron muriendo los creadores de la reconquista y en el legado, realmente por sangre, se unieron 4 reinos en una sola persona. Y esa persona es Carlos y esa persona es el primer rey de España. Entonces, por favor, la reconquista que yo les voy a platicar es una reconquista territorial. ¿Sí? No es una reconquista en el sentido, en el sentido que tú pudieras imaginar de que hubo un país y después volvimos a ese país. Eso no existía. Entonces, si la reconquista fue territorial, ¿cómo le pudieron hacer para ponerse de acuerdo entre ellos? Muy bien, vamos a ubicarnos en nuestro siglo. Nuestro siglo es siglo XI. Ellos tenían copados, de veras, en una esquina totalmente amenazados, ya sin tener a dónde irse. Van a estar realmente copados las últimas familias que pudieron sobrevivir. ¿Cuál es lo importante de estas últimas familias que pudieron sobrevivir? Que ellas nunca renunciaron a su derecho a la tierra, un derecho arrebatado por los árabes, de una dinastía específica, la primera dinastía específica, los omeyas. ¿Cuál va a ser un golpe de suerte para los cristianos, para los iberos, hispanos? Que los árabes de la península eran representantes perfectos de los árabes del norte de África, de los árabes de la península arábiga, en 2 sentidos. Y ahí es un buen golpe de suerte. Uno, van a ser musulmanes fervientes. ¿Qué quiere decir eso? Que van a utilizar el Corán como ley. Que en el Corán no existe una sola palabra donde se tenga que tener a las personas que no son musulmanas como enemigas, siempre y cuando sean monoteístas. En la España sí había paganismo, pero ese paganismo estaba en la ruralidad, estaba en las cuevas, los conquistadores árabes se iban a tardar un siglo en saber dónde andaban, ¿no? Los paganos. Y ya para ese tiempo, los paganos pues ya iban a saber pues qué hacer y qué decir y cómo vestirse y lo que quieras. Entonces, pues siguió. La segunda característica que tuvieron estos árabes musulmanes que conquistaron fue la avaricia, ¿sí? Y esa avaricia que pudieras pensar si tú estás conquistado, ¿sí? Que pudiera ser algo muy bueno. Es algo, perdón, que pudiera ser algo muy malo. Es algo muy bueno. Porque si tú eres avaro, tú necesitas manos que trabajen la tierra. Necesitas mentes que manejen el producto. Necesitas gente que te aconseje porque tú acabas de llegar al continente.
Les recuerdo, muchachas, estas personas de la península ibérica se pasaron al norte de África. Por más que compres mapas, ¿verdad? No es como que alguien te va a decir, y este es el río, y estas son las fechas de las lluvias, y no se te ocurra irte por aquí porque te va a hacer garras, ¿verdad? De lo que son las planicies, digo, pues para una guerra, etcétera. Entonces, esta avaricia de los árabes que los hizo conquistar, pues, todo el norte de África, todo el cercano oriente y ahora 2/3 de la península ibérica, va a hacer que sean conquistadores bastante promotores de la economía. ¿Sí? Eso es bueno. Yo era pobre antes de que fueras árabe, porque los visigodos me traían ahorcado. Ahora soy menos pobre, tú me traes medio ahorcado. Pues, ¿cuál? O sea, el gran problema es que no puedo voltear a ver a tus muchachas, a tus niñas, a tus jovencitas. Pues me aguanto, y si ella no se aguanta, pues te fregaste. Porque las historias de amor así son, ¿no? Los papás dicen que no, las leyes dicen te mato, y el muchacho y la muchacha dicen que rico, ¿no? Las historias de amor son diferentes a lo que las gobernantes o las sociedades dicen. Entonces nosotros vamos a tener, pues que van a existir muchísimas maneras en que esta sociedad se mezcle entre cristianos y entre musulmanes. Va a ser muy sencillo, porque lo único que vas a tener que hacer es convertirte. Y cuando tú eres muy pobre, realmente, sí puedes convertirte. Y más si las leyes es, pórtate bien, pórtate bien y pórtate bien. Bueno, pues a lo mejor no vas a tener tus peregrinaciones, a lo mejor no vas a tener tus reliquias, o a lo mejor sí vas a seguir rezando en secreto, ¿verdad? A escondidas. Entonces, la nueva sociedad para el siglo XI va a ser una nueva sociedad muy, pero muy hermosa. Los judíos van a seguir siendo judíos al 100%. Ellos no van a tener ningún interés en estarse casando con personas que no son de su etnia. ¿Por qué? Porque su sangre significa ser parte del pueblo prometido. Los judíos no tienen ningún interés económico, social, demográfico, de estar casando a sus muchachos con conversos, ¿sí? Con conversas, porque la conversión no implica sangre, ¿sí? No implica pueblo prometido, ¿sí? Por Jehová a Abraham. Es algo muchísimo más complejo. Nada más que nosotros vamos a tener una cosa espectacular. A mí se me hace espectacular. Ya lo hemos visto en otras clases, nada más que no todas han tomado las otras clases. Para el siglo XI ya existía antisemitismo. ¿Se acuerdan que les platiqué, no? De que no puedes matar al judío que no se bautice, pero sí lo puedes expulsar. ¿Se acuerdan que les comenté en algunos de los momentos, no? De los papas del tiempo oscuro, de la pornocracia, que les llamó la atención el nombre. Ya existía antisemitismo. Y este antisemitismo muchísimas veces y por siglos, casi hasta el siglo XIX, nos va a llevar a situaciones donde legalmente no podían ser dueños de la tierra los judíos. No podían manejar dinero en metálico. Y luego, bueno, metálico sí, pero sigue sin poder comprar la tierra y lo que quieras. Aunque no lo crean, está perfectamente establecido y está estudiado y es histórico. Eh, el año en que en el occidente, o sea, en Europa, legalmente, el total de los judíos de Europa ya pasaron a ser ciudadanos de primera categoría,
fue 1867. 1867. Aunque hubiera constitución en ese país, había cláusulas excluyentes y seguían sin poder ser dueños de X cantidad de acciones, por ejemplo, bueno, ya más adelante, y de tierra. Si nosotros no sabíamos esto, tal vez no podamos entender o no podamos hacer la relación tan clara de por qué hasta la actualidad, pues existe una como un cliché donde un judío vende joyas, ¿verdad? Es como un cliché, no digo que sea cierto, que esperanzas, ¿no? Pero si los ves en las películas, si los lees en las novelas, son joyeros, ¿sí? Eh, Cuando te dicen que las expulsiones, pues nada más no los dejaron irse ni con sus abrigos, pues es porque los abrigos estaban repletos de las bolsas interiores con sus piedras, porque ahí era lo que tenían. No podían tener tierra, no podían tener el metálico con el que se trabajaba. Entonces, cuando dices, es que no es posible, por qué tan rápido se hacen, vuelven a agarrar brío cuando los expulsan y se van a otros lados? Bueno, porque se van repletos de su patrimonio, ¿verdad? Que son piedras preciosas que tienen un valor eh, fuera de la frontera y además tienen sus comunidades muy específicas. Ellos no llegan a las calles, ¿no? Ellos no llegan a ver, voy a dormir en la banqueta. Sus comunidades, pues, los reciben, ¿verdad? Se apoyan y hacen ese tipo de cosas. Entonces, por favor, ¿por qué los judíos en este siglo XI, con estos musulmanes que apenas tenían dos siglos y medio, por qué estaban tan bien? Porque había juderías, porque había espacios donde estaban realmente como equilibrados los grandes obispados, los obispos, los arzobispos, las grandes parroquias, los grupos cristianos, y había juderías. ¿Qué sucedió? ¿Por qué en la península ibérica y no en otras partes? Porque en la península ibérica alguien dijo algo y alguien más consideró que estaba bien creerlo. No podemos juzgar porque no tenemos más datos, no podemos saber si mejor me hago la vista gorda porque no puedo vivir sin ustedes o si realmente estuvo la situación como para que todos estemos de acuerdo en este meta relato. Los judíos de la península ibérica son conocidos como sefardíes. Sefardí, sefarad, es el nombre que en algún momento se aceptó que los judíos, ya los judíos del siglo II, del siglo I antes de Cristo, se aceptó que Sefarad era la península ibérica. No es cierto que fuera, pero se aceptó. ¿Por qué? Pues porque no había más allá. Acuérdense que en ese tiempo no era como que todo el mundo supiera que le seguían y le seguían y le seguían y llegaban a otro país, digo, a otro continente. Entonces, Sefarad era como lo más alejado si te ibas por el Mediterráneo. Por eso se le llaman sefarditas a los judíos que vivían en ese espacio, no en ese, pero no sabemos en cuál, pero bueno, en ese, en Sefarad. En algún momento, en algún brote antisemítico, pequeño seguramente, pues surgió un ejercicio de lógica indiscutible, un ejercicio de lógica que se gana el premio mayor de los ejercicios de lógica de un condenado a muerte. Y es el siguiente. A ver, vamos a ponernos en paz y después me matas si quieres. ¿Cuánto tenemos los judíos de estar aquí? No, pues no sé. No, pues nosotros tampoco.
Nosotros salimos desde el siglo, sabrá Dios cuál, cuando se perdieron las tribus de Israel que andaban de Babilonia a Jerusalén. Nosotros somos de las tribus perdidas. Ni siquiera nuestros nietos ni bisnietos estuvieron cuando Pilatos le dijo a los judíos que si escogían a Barrabás o a Jesús. Nosotros no tuvimos nada que ver con la crucifixión de Jesús. ¿No se les hace espectacular? A mí se me hace lo máximo. No podemos nosotros nada. Váyanse a la Biblia, vean cuántas generaciones pasaron desde el cautiverio de Babilonia y la destrucción del templo por Tito, porque bueno, pues todo eso está. Y van a ver que fueron muchísimas generaciones. Todas esas generaciones son las que nosotros anduvimos vagando y pues gracias, ¿verdad? A Jehová, pues llegamos aquí, donde podemos sembrar, donde podemos apoyar, donde lo que ustedes quieran en algún momento. Entonces nosotros vamos a tener un florecimiento, porque al final de cuentas, las pequeñas comunidades judías siempre han sido elementos de bienestar. Las pequeñas comunidades judías han por siglos, ¿verdad? Han desarrollado cuestiones en cuanto a ciencia, en cuanto a medicina, ¿verdad? Y tienen sus medios para ser parte, digamos, dentro de las mecánicas económicas, ¿verdad? Son parte de esas mecánicas económicas. Claro, políglotas, que es una situación que muchos de los pueblos no entienden, que tienes que ser políglota para poder ser parte de las otras sociedades. Entonces, fíjese, en el siglo XI, nosotros vamos a tener un grupo de familias en el norte que no aceptaban su renuncia a la posesión de sus tierras. Vamos a tener una sociedad increíblemente, pero de veras, increíblemente amalgamada. ¿Sí? Vamos a tener cristianos conversos y vamos a tener musulmanes conversos y vamos a tener judíos, amigos de todos, porque pues hasta les daban clases, ¿no? Aceptaban que entraran no a las sinagogas en el sentido religioso, pero sí a las clases de ciencia, tecnología, etcétera. Pero nosotros vamos a tener una cuestión espectacular, realmente espectacular. El califato de Córdoba, el califato Omeya, siguió su mismo patrón, su mismo. Ellos musulmanes, fervientes, ellos ambiciosos, avaros, igualito. Y cuando cayó allá lejísimos, lejísimos, allá en Damasco, imagínense, lejísimos. Cuando cayó la primera dinastía, pues nada más le mandaron decir, pues por escrito y por voz, a todos y cada uno de los visires, ¿no? De los pachás, pues ellos tenían sus propios nombres, chaca, 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 chaca. Y a matar, no tienen idea. O sea, ríos de sangre. A matar todos los que tuvieran algún tipo de herencia familiar, ¿no? De la dinastía caída. Pues sí, pero le corrieron, y pues llegaron al estrecho de Gibraltar, ¿no? Que el estrecho de Gibraltar se llama así por el nombre del general de la conquista de la Iberia, ¿sí? Al-Jair Gibraltar, por eso se llama el estrecho, porque él fue el que hizo, pues que bajara en el 711 y ya se conquistara. Cuando llegan al estrecho de Gibraltar para dar las órdenes, claro que las órdenes, las noticias,
Claro que las noticias informales ya habían volado. Pues oye, pues así. Y las personas que estaban gobernando en la península ibérica, en nombre de sus gobernantes reales, de una sucesión aceptada como representantes de Mahoma, ¿sí? Una sucesión, no es dinastía, porque no se puede, o sea, una sucesión aceptada como representantes de Mahoma, pues les va a entrar más lo ambicioso que lo musulmán y les van a decir, no lo reconocemos, eso que hicieron ustedes es derramar sangre que en la ley dice que es nuestro guía espiritual y además, bueno, el guía de todo. Y es más, nosotros, fíjense que vivos, ¿verdad? Nosotros nos autonombramos defensores del espacio espiritual, ¿verdad? Mientras allá los meros, los hijos, los nietos, los bisnietos, lo que quieras, hagan lo necesario para restablecer el orden. Nunca se había puesto a pasar que se llama Califato de Córdoba. Es como si yo el día de hoy dijera que soy el Papa Francisco II. Aquí, aquí. Papa, no, no, arzobispo, no califa, no, 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 Rinpoche, no, Dalai Lama, no, Papa. Es una situación específica en contra de la institución del papado, ¿verdad? Bueno, todo este tiempo que nosotros hemos leído nuestros libros, pues Califato de Córdoba, Califato Mella, pues simple y sencillamente nos los dicen en secundaria y la verdad, pues es un nombre, o sea, no significa nada. Pero muchachas, es una cosa espectacular, porque el que yo haya dicho, no los reconozco a ustedes y además yo voy a cuidar, por ejemplo, en mi caso, yo no reconozco a Francisco y yo voy a cuidar el trono de San Pedro, de mientras, pues después. Sí, pues así, mientras se organizan allá, porque Francisco está haciendo muchas cosas indebidas, yo voy a cuidar el trono de San Pedro, porque como no lo reconozco, está vacante. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien. La avaricia, la ambición disfrazada, o a lo mejor fue verdad, de estos árabes musulmanes, moros que vivían en la península hispánica, va a ser un gran golpe de suerte para los reinos cristianos del norte. ¿Por qué? Porque los árabes, los moros, ellos mismos cortaron uno de los más importantes arterias que pudieran haber tenido ellos para defenderse de los cristianos, que fueron los ejércitos que podían subir como hormigas del norte de África a la península. No es que no los dejaran, no subieron porque se mostraron, se autonombraron enemigos, ¿verdad? Porque en el momento que te digo, no te reconozco, pues claro que el no reconocido le dice, a ver, espérate, el que se está saliendo del huacal eres tú, porque yo tengo Medio Oriente, Egipto y todo el norte de África. El que se queda sin mis beneficios eres tú. ¿Por qué pudo sostenerse esto? Porque pues si los meros están acá, pues ¿por qué no pusieron en orden a los omeyas de Córdoba? Porque iniciaron su decadencia y en esa decadencia pues les caen los chiitas. ¿Se acuerdan que les hablé del loco de Egipto? ¿Se acuerdan los fatimitas? Y
otra vez quedan cortados. ¿Sí se fijan? Van a estar acá los de la península, acá los del norte de África, aquí los de Egipto, que son los fatimitas, y estos van a verse pedacitos de los disque dueños de todo, pero el disque era la idea de que era el representante de Mahoma y que los demás estaban en contra y que se iba a crear guerras santas y lo que ustedes quieran y manden. Entonces, este siglo XI va a ser el momento en que los de arriba, los cristianos, van a necesitar dinero. Y ese dinero va a llegar a borbotones gracias a la magnífica situación de el Camino de Santiago con sus grandes edificaciones románicas, que fue la que les platicamos la clase pasada. Y lo más interesante de todo, la cantidad de extranjeros que empezaron a caminar por ese camino y empezaron a traer noticias, empezaron a traer modas, claro que empezaron a traer productos, porque no es nada fácil peregrinar 2 meses si no tienes algo que vender, ¿no? O algo que cambiar. Digo, pues, oye, son 2 meses que tienes que comer. Cuando se dieron cuenta que una de las familias que se salieran del ajo, ¿no? Con una de las familias, se caía todo, porque si se fijan que si es un camino de peregrinación y la meta de la peregrinación está en Finisterre, ¿verdad? La meta de la peregrinación está donde se acaba la península. Si yo de León, si yo de Aragón, si yo, conde de Barcelona, decido, oye, ¿sabes qué? No quiero, no quiero. Mi papá no entendió que la gloria era nada más para nosotros y que juntarnos con usted, la. En ese momento se acababa todo. No era como agarro mis soldaditos y me voy. No, estás hablando de una ruta terrestre. Tú te sales y se cae toda la ruta. Mis queridas, qué perfecta mesa de negociaciones. Ya nos sentamos todos aquí y nadie nos podemos parar hasta que esto camine. ¿Sí estamos bien? ¿Estamos caminando? Bueno, todos, a todos. Pero ahí les va. Cuando un grupo de gentes, un grupo de países o lo que quieras, están en una mesa de negociaciones o en una circunstancia donde si se sale uno, se rompe todo, esa mesa de negociaciones se vuelve mesa de póker. Ya deja de negociarse. Porque el que quiere salirse por algo sabe que todos pierden. Y eso te da un poder. ¿Sí se fija? Si tú eres pequeño y te sales y los grandes pierden, los grandes van a estar de acuerdo en concederte, en regalarte, en convencerte. Y entonces, en el siglo XI, se van a iniciar las estrategias de convenios matrimoniales que van a poder sentirse como niveladores en esa mesa de negociación. ¿Sí? Esos convenios matrimoniales de los reinos cristianos van a empezar en el siglo XI y van a culminar en el siglo XV con Isabel y con Fernando. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el completo de Isabel?
Isabel de Castilla y Fernando. Entonces es Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Y tenían es Castilla y León y Aragón y Navarra. Ajá, sí. Entonces, por favor, el picadillito, que es el enemigo principal de un avance, como no podían pelearse, porque se gana con milicia, ¿verdad? La mayoría de las veces se ganó a la buena, con matrimonios. Sí quisiera, por favor, que recordaran estas reglas de sociología. Estas reglas de sociología. Regla número 1, explosión demográfica. Digo, perdón, paso número 1, explosión o aumento demográfico. Te lleva a desequilibrio. ¿Ok? Este desequilibrio te tiene que llevar a cambios en tus sistemas de producción y almacenamiento. ¿Ok? Esto te produce un desequilibrio, porque claro que hay gente que se va a hacer rica, ¿no? Con este cambio. Eso te produce un desequilibrio. El desequilibrio se sostiene por dos vías: o un mejor gobierno o un gobierno dictatorial. Y así es. Si es un mejor gobierno, que aquí está sucediendo esto, te produce un desequilibrio. Te produce un desequilibrio, porque mucha gente pierde en los buenos gobiernos. ¿Sí se fijan? Los corruptos, ¿no? Los verdugos. Ese desequilibrio se tiene que solucionar con la unificación. El buen gobierno tiene que pactar, tiene que negociar. Porque bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Pero ahí les va. La unificación trae un desequilibrio, ¿sí? Porque pues yo no voy a querer a mi nuevo vecino nada más porque tú, gobernante, dijiste que ya todos somos amigos. Y ese desequilibrio se soluciona con expansión territorial. No, porque a veces todos están hechos bolas de este lado del río y lo único que tienen que hacer, como ya hay buen gobierno y ya hay pactos, pues vete un cachito al otro lado del río, por el amor de Dios. Y ya, exactamente, exactamente. Entonces, si nosotros tenemos explosión demográfica, buen gobierno, unificación y forzosamente tiene que haber expansión, nosotros tenemos que entender por qué razón en el siglo XI y en el siglo XII la Reconquista dijo ahora o nunca. Y ese ahora o nunca solamente iba a ser en contra de los débiles. ¿Quiénes eran los débiles? Esos omeyas que en un momento determinado cortaron esa arteria de militares que tenían con sus primos hermanos, los nuevos musulmanes. ¿Cómo vamos con esta cadenita? ¿Hay más o menos? Bueno, para empezar a empujar, sí, de su España, ¿no? De su España. Boab, sí, Boabdil. Llora como mujer. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y cuando lo que nos dice Magdalena, la riqueza del andaluz, cuando nosotros vemos todos esos vestigios del esplendor de los conquistadores, es bien sencillo entender
lo popular de las conversiones. Es fácil, pues, ponerte en el lugar, ¿no? De esa persona de decir, híjola, si sigo siendo católico, voy a seguir siendo el peor. Y si me convierto, pues a lo mejor me subo en esta nueva carreta, que pues no es una cosa que me estén pidiendo nada feo, ¿verdad? Y voy a estar en este progreso, sí lo podemos entender, la verdad. Exactamente. Lo que nos dice Magdalena es que podemos hacer un símil muy adecuado. Lo que nos dice Magdalena es como si fueran partidos políticos que en este momento pues son los que te pueden favorecer, ¿no? Con algo. Ahora, vamos a tener una cosa. Entre el siglo XI y el siglo XII, cuando empiezan estos avances del norte hacia el sur, la situación no va a ser tan sencilla ni tan maravillosa por lo siguiente. El propio gobierno del califato ya se estaba haciendo pequeño, ya se estaba encogiendo, porque su debilidad, bueno, la debilidad de cualquier gobierno siempre se va a notar en las fronteras, porque pues lo concentrado está en capitales. Entonces, cuando los del norte bajan, pues es la frontera más lejana de eso que ya tenía 300 años de existir. Y vámonos, que estaba bien amolada. Estaba descuidada en cuestiones agrícolas, estaba muy descuidada en cuestiones de comunicación, que pues en comunicación no hay comercio, pero pues cuando tú tienes que expandirte, no porque estás huyendo, sino porque ya cumpliste todo lo anterior, ya no cabe. Acuérdense que lo primordial aquí es que esto se detona por explosión demográfica. Acuérdense, por favor. Pues la conquista, la guerra ganada, va a tener el candado que los sociólogos nos dicen que no hay conquista sin población. ¿Sí? Si esto, la reconquista del siglo, que se apretó en lo que es siglo XI y siglo XII, hubiera sido nada más por un paladín que dijo ahora o nunca, porque mi mente, no sé qué, a lo mejor hubiera conquistado los kilómetros cuadrados. Y luego, si, si despueblas tu pedazo, ¿quién va a sembrar en tu pedazo? Entonces, no traes gente a tu conquistado. Entonces, ¿qué? ¿Vas a dejar regimientitos? Pues te felicito, ¿eh? En un mes, en tus fronteras, van a estar los militares de tus vecinos, ¿sí? Y bye bye. La cuestión militar es, o sea, la estrategia militar tiene reglas mientras seamos seres humanos, mientras no seamos alienígenas, mientras seamos, vamos a seguir teniendo las mismitas reglas, porque siempre vamos a necesitar más tierra para poder tener alimento, siempre, siempre, o agua, ¿verdad? Siempre vamos a necesitar más tierra. Entonces, fíjense, por favor, en nuestro mundo, en nuestro tiempo, se acuñó la historia, el término, la historia es geografía, porque en nuestros finales del siglo XX se hizo una nueva manera de entender el desarrollo del mundo basado en geografía y en clima, cosa que en otros tiempos pues sí te podían platicar. No sé si se han puesto a pensar que la gran mayoría de las fiestas patrias de cualquier país es antes del verano y después del verano. No sé si se había puesto a pensar que todo sucede en mayo, junio, tal vez julio, y septiembre, octubre y noviembre. Y si te vas a otro país de otro país, es lo mismo. Es que nadie podía guerrear en lluvias. Nadie podía guerrear en temporada de lluvias. ¿Sí? Sí, y se te atoran los caballos y los cañones y las carretas y se te pudre
en la comida y lo que usted les da neumonía a los soldados, etcétera, ¿no? Y luego volvemos, pues con qué poquititas cosas salen, suceden en diciembre, enero y febrero. Se te muere la gente de gripa, de frío, no por lo militar. Entonces, esas cosas, pues claro que las entendía el historiador, pero no se estudiaba. Eso es apenas 80, 90. Y ahí nace la geopolítica, que está tan de moda en Guadalajara, ¿no? Que dan clases de geopolítica. La historia es geografía. Sí me gustaría, por favor, que recordáramos el mapa de la península ibérica. Y fíjense cómo a todo mundo le tocaba un pedacito más grande. ¿Sí se fijan? Si nosotros pensamos en el norte, bájalos un renglón y a todo mundo le va a tocar tantito más, ¿no? Porque estaban aquí y luego si bajan otro renglón, si se fijan que se hace más panzoncita, le toca en el otro renglón un poquito más. No, pues eso está espectacular, ¿no? Espectacular. ¿Por qué? Porque no tenían que matar ni correr a los pobladores. Todos cabían. Si se fijan, esos son garbanzos de a libra. De veras, son garbanzos de a libra. Hay veces que tu conquista es un istmo y casi no caben ni los tuyos, mucho menos los que estaban antes. Entonces, los golpes de suerte que va dando la historia son golpes de suerte solamente si se aprovechan, ¿sí? Si no solamente son circunstancias. Entonces, estos golpes de suerte, claro que fueron aprovechados. Y nosotros vamos a tener el inicio de un eh, un fenómeno muy especial, de conversiones de musulmanos a cristianos. Sí, porque como esos espacios del norte ya tenían su buena cantidad de tiempo, donde los disque promotores, ¿se acuerdan que de conquistadores pasaron así como promotores económicos? Los disque promotores ya no los estaban cuidando como aquellas épocas de sus abuelos o lo que contaban sus bisabuelos, la. Y llegan estos y están súper de acuerdo y llegan con caballos y llegan con personas que sí saben, pues, cómo sacarle, qué barbaridad, comida a los espacios que no son tan buenos, ¿no? De las tierras del norte no son tan buenas como son las del centro y las del sur, pero exigen que sean católicos. Porque los cristianos católicos no tienen el Corancito donde dice que mientras todos sean monoteístas la libran, ¿no? Entonces, es un fenómeno real, es un fenómeno que va a estar sucediendo y que muchas veces te dicen que pues ese fenómeno va a ser el fervor que va a llevar a las cruzadas. A mí me gustaría que no lo toma, o bueno, decirles, platicarles estos datos e invitarlas a hacer una separación, porque este fenómeno de la península va a ser un fenómeno interno, porque los cristianos, los reinos cristianos son como un tapón con lo que estaba sucediendo con Francia, con Alemania y con la península ibérica. Sí, 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 estamos. Ese tapón de noticias, de ciencia, de tecnología, de lo que quieran, sí, realmente era un tapón. Ahora, yo creo que ya va a ser de las últimas cosas que les digo, porque ya traigo hasta aquí la. Voy a platicarles de Toledo y voy a, a dar por terminada la clase. Sí, por favor. Nada más, déjenme comentarles lo siguiente. Nosotros vamos a tener que los hispanos conquistados por los visigodos ya eran católicos, ya eran cristianos católicos occidentales, apostólicos romanos. Ellos ya pertenecían a los lineamientos papales de Roma, ¿ok? Bueno, por mucho tiempo
no tenía por qué no convencerle de eso, no tenía por qué cuestionar para dónde iban o para dónde no iban, porque quedaron muy fuera del juego papal. El juego papal se puso muy, muy rápido con el Sacro Emperador, sí, allá al norte, arriba, arriba, arriba. Entonces, ellos hicieron lo que tenían que hacer. El fervor español es un fervor muy específico, ¿verdad? Es un fervor muy lleno de imágenes, muy lleno de reliquias, muy lleno de drama, ¿verdad? Los flagelantes, las procesiones, las cofradías, las vestimentas, ¿verdad? De los cofrades y también de las esculturas. Todo eso es medieval, ¿sí? Ya en el Renacimiento, pues les recuerdo que en España se tardó 100 años, cuando en el otro lado ya había lo que nosotros le llamamos Renacimiento, pues los españoles nos estaban conquistando y poblando a nosotros con pensamientos medievales, ¿sí? A nosotros no nos llegó un país renacentista, nos llegó un país medieval. Por eso nos fue tan fuerte, tan mal en cuestiones pues de filosofías, ideologías religiosas y bueno, algunas administraciones, ¿no? Empezar. Nosotros vamos a tener lo siguiente. En los tiempos de la Reconquista no va a haber Inquisición en España, ¿ok? La Inquisición va a ser un invento para favorecer a los cristianos católicos franceses. ¿De dónde dijimos que era Fernando? Aragoní, Navarra. Él se trajo la Inquisición de Navarra. Entonces, por favor, cuando en todas partes del mundo europeo ya va a haber Inquisición, en España no va a haber Inquisición, porque los toledanos, que van a ser los dueños y señores del cristianismo católico español, no tenían ninguna razón para traer dominicos, ¿sí? Inquisitoriales, porque les iban a quitar poder. O sea, pues ¿para qué traes al auditor si tú haces muy bien tus auditorías, si tú tienes en control las cosas? ¿Sí me explico? Entonces, por favor, los reinos cristianos van a tener que hacer su trabajo porque fueron olvidados por los que sí tenían que hacer su trabajo. Los reinos cristianos que recibían las informaciones, pues no sé, los dictados, los encíclicas, las cosas, ¿no? Que iban saliendo de Roma, pues se quedaban en el pedacitititito del norte, en el pedacititito. ¿Y qué pasaba con todos los cristianos que estaban abajo? Pues sálvese quien pueda. Aunque los iban y los visitaban, aunque les daban sus bendiciones y aunque les mandaran sus, no sé, sus Biblias, sus maestros, sus confesores. Muchachos, por favor, ¿de dónde vamos a imaginar que un obispo de Reims en Francia iba a tener la misma atención, la misma educación, la misma información de los cambios y de las cosas que un pobre párroco ahí afuera de Sevilla? A ver, muchachos, y voy a decir una cosa muy fuerte. Pues entre más solito estaba, pues más fuerte tenía que gritar, ¿no? Y el más fuerte tenía que gritar, pues es el patos, el drama del catolicismo español, ¿sí? Les recuerdo que los musulmanes no tienen rituales, los judíos no tienen rituales. Entonces esta maravilla, ¿no? De la pasión, de las vírgenes con las lágrimas, ¿no? Le, le, mande, le, las lágrimas de la dolorosa,
la idea de tener por fuera el corazón, ¿no? De la Virgen y las dagas y el que pudieras tú ver las costillas, ¿verdad? Lo gráfico. No estoy diciendo que esté mal, no lo estoy criticando, pero sí se los pongo a su disposición como una manera, pues casi heroica, ¿verdad? De los párrocos que estaban muy solitos y que necesitaban, vamos a pensar que, honestamente, mantener la fe de esos católicos que tenían musulmanes por un lado, que tenían judíos por el otro, y que sus reinos cristianos, sus estos concilios y lo que quieras, pues estaban, y además tenías que pasar un montón de pedazos que no eran católicos, ¿no? Porque si tú te ibas de Sevilla hasta Santiago de Compostela, era puro territorio musulmán. O sea, no era como que, ay, bueno, pues voy de casa parroquial en casa parroquial, ¿sí? Ahora, dígame, Emma, Jaime, a los cristianos, a los cristianos. Ok, vamos a hacer un paréntesis y es un muy buen paréntesis porque hablamos de la Inquisición. Ahí les va. La Inquisición se llama Inquisición porque fue creada específicamente para llevar a cabo una investigación. Nada más, nada más. Un equipo para hacer preguntas y poder saber si lo que estaban diciendo los franceses, católicos nobles, que estaba sucediendo en el Carcassonne, en Francia, era cierto. Nada más. Y por eso así se llama. Inquisición. Preguntaban. Sí, es una investigación. Es un brazo del Roma, del papado, en la actualidad también. Y aunque suene difícil de creer, tengan confianza en mí. Fue una magnífica decisión conciliatoria. Porque si hubiera sido otro papa, ahorita no me acuerdo el número del papa, perdón, no me acuerdo del que firmó ese primera este comité inquisitorial, porque si hubiera sido otro papa, le hubiera convenido muchísimo no hacer preguntas, hacerle caso al noble, darle permiso de quemar a los herejes, que él decía, ¿verdad? Que había herejes en su tierra, y ganarse el favor del noble. Y que se mueran mujeres y niños, pues, da lo mismo. La idea de que se creó este grupo para que fuera a investigar nos habla de algo muy bueno. Le dijo al noble, me pedaba, híjola, creo que era Rodrigo, Rigoberto, Gilberto, bueno, te esperas, a ver, te esperas tantito. Nada de que tú vienes aquí, Romo, y me dices, y entonces tú puedes matar a todo mundo, te esperas. El problema, la situación muy, pero muy importante, es que sí era cierto, sí era verdad que estaban desarrollándose dos grupos. Estamos hablando del siglo XII, dos grupos basados en la Biblia, en el amor cristiano, que no creían ni en la sociedad francesa ni en el Papa. Estamos hablando de los cátaros y de los albigenses. Totalmente, porque dejaron de pagar impuestos. Sí, siempre, totalmente dejaron de aceptar el vasallaje que se había eh, formulado pues siglos antes con sus antepasados. Y desafortunadamente rompieron dos situaciones que era muy fácil. Ahorita sería muy difícil aceptarlo, ahorita.
Imagínate si estamos hablando del siglo XII. Dos cosas muy importantes. Una, decidieron que podían vivir unisex. Decidieron que hombres y mujeres podían vestirse iguales, estudiar igual y podían ser realmente la nueva Jerusalén, el paraíso en esta tierra. Y la forma en que ellos, pues dentro de su mente medieval, pues era obviamente a través del amor, amar a tu prójimo y a ti mismo, los 10 mandamientos y la anulación absoluta de la actividad sexual. Entonces, todos ellos tenían que ser célibes. Si tú ya habías tenido tus niños, pues esos niños eran los que iban a ser la siguiente generación y pues esperaban que más gente se les uniera de fuera. Si tú no habías tenido tus niños, tú tenías la oportunidad de casarte, procrear y hasta después, pues ya pasar a estos niveles. Eh, Se empezó a pasar la voz, como todas cosas, los chismes, se empezó a pasar la voz que había hombres que no podían con ese nivel, ¿verdad?, de control y que se autocastraban, que estaba haciendo eh, sí, mutilaciones autoinfligidas para poder estar en esa nueva Jerusalén. Si es chisme o no es chisme, la verdad no es tan importante porque cuando ya salió, pues ya las cosas se pusieron muy mal. Entonces, la Inquisición, iniciando como algo muy bueno, se topó con algo único en el mundo, que fue una secta cristiana con ideas increíblemente radicales. Y de veras, o sea, único en el mundo. Entonces, sí los aniquilaron a todos absolutamente. Hay algunos libros que así le llaman, la cruzada, sí, cruzada de los albigenses, la cruzada en contra de los cátaros. Y nosotros vamos a tener que siguen sin hacerle caso a los españoles. Por eso no había pendiente. Y pues los musulmanes seguían siendo problema de los españoles, ¿no? Porque pues estaban abajo de los reinos cristianos y si no me estás pidiendo ayuda, pues qué bueno, porque yo también tengo acá muchos más problemas. Si nosotros unimos esta muy buena idea con esta locura que la historia te dice, pues que le saque raíz cuadrada, ¿no? A lo que te dicen, porque sí hubo muchísimos, bueno, todos los muertos. Hay una novela que se llama El Tesoro de Montsegur. Es una novela que no tiene ni una cuarta parte de histórica, pues da lo mismo, es una novela, pero sí te llega a ofrecer el que tú puedas sentir lo que es el dolor de ver a todos muertos, a tus amigos, a tus maestros, a todos muertos, y que tú sientas que se está cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no? Porque pues, ¿de qué te sirve ser puro aquí si reniegas de tu muerte? Pues el chiste es que tú sepas que ah, así estaba escritas las cosas. Entonces es interesante, se llama El Tesoro de Montsegur. Eh, pero fíjense, por favor, chequen esta situación. Algo que podía haber quedado como una oficina de 3, 4 personas, ¿sí? Allá en Roma, porque cada vez que vuelva a suceder algo extremadamente raro, la vuelven a poner a trabajar, pues va a tener 2 inyecciones vigorizantes. 2, no una, 2. Una, pues van a ser las cruzadas, donde en las cruzadas sí va a tener que haber mucho, pero mucho control de la gente que se va y empieza a matar hasta tus propios cristianos porque quieren robar algo, lo que quieras.
tienes que crear como juzgados. Y como lo que estaba ya medio armado era ese grupo inquisitorial, pues empezó a tener ramificaciones para poder poner en orden ese desorden que se llama cruzadas, donde hubo migraciones masivas de oeste a este y de regreso con muchas ideas nuevas, porque pues ya estuvieron en Bizancio y también estuvieron en espacios musulmanes. Esa es una, que es un tsunami, de veras es un tsunami, porque todo cambió, todas las reglas cambiaron. Pero el otro, que no le vamos a llamar tsunami, le vamos a llamar el temblor posterior al tsunami o lo que quiera ponerle así como complemento, pues van a ser los canes de Dios. En esos siglos van a surgir los franciscanos y los dominicos. El papado, viendo la bondad de la rama franciscana, le ofrece el trabajo inquisitorial. Los franciscanos les dicen que a qué horas, si lo único que hacen es trabajar, ¿sí? Los franciscanos les dicen que no pueden tomar el trabajo inquisitorial. Y los dominicos, los perros de Dios, los canes de Dios, lo aceptaron. Y desde el siglo XII hasta el siglo XIX se fueron escalando las situaciones, ¿sí? Y desafortunadamente, muy desafortunadamente, en ese escalamiento de situaciones nos cae Fernando, que pues casualmente nació y creció en un territorio que daba frontera a Francia, donde tenían Inquisición desde hace 200 años, y pues él decide que es un buen momento para poder poner orden en esos judíos conversos, en esos musulmanes conversos. Pero sigue siendo poner orden en los mal convertidos. Por supuesto, por supuesto. Y ahí es donde les iba a comentar. Donde surgen las anomalías, ahora que se usa tanto esa palabra, ¿no? Donde surge Torquemada, ¿sí? Es una anomalía. Lo que sucedió en cuanto a creatividad de tormentos y de castigos no está relacionado ni con Inquisición, ni con Roma, ni con Dominico. Está asociado con locos. Y esos locos, al pasar su vida y sus discípulos, pues da la casualidad que se acaban esos métodos porque se acabó el loco, ¿sí? Pero, pues es tan terrible lo que se llegó a hacer, eh, auspiciados por una locura, que eso es lo que sabemos, ¿verdad? Eso es lo que nos duele. Y claro que esa vez, pues la mancha más negra de la historia, ¿no? Del catolicismo, que son los tormentos, los calabozos y las quemazones en la higuera de la Inquisición. Bueno, la Inquisición en general, porque los españoles lo trajeron para acá y nosotros también tuvimos autos de fe. Si ustedes se van a datos fríos, me van a poder entender que es verdad que las locuras pues fueron de locos, no fueron de la Inquisición, porque ay, ahorita no traía preparada la clase, por eso no les doy los datos tan específicos, pero si ustedes se van a la historia de la Inquisición en México, van a ver que las trajeron pues con el primer obispado, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XVI. Y por supuesto que con la independencia se canceló esta idea. No fue real la cancelación, pero pues luego vamos a tener las leyes de reforma, poquititos décadas, y no hubo ya juzgados de la iglesia, ¿verdad? Inquisitorios. Si ustedes se ponen a ver de nada más lo que es el 1600 y el 1700, solamente hubo, según recuerdo ahorita,
3 hogueras, nada más. Y una fue en la parroquia en la arquidiócesis de Mérida, y creo que 2 en la Plaza Mayor. Pero estamos hablando de más de 250 años, donde pudiéramos pensar, pues, que anduvieran matando, digo, quemando gente, así, ¿verdad? Principalmente por brujería y protestantismo, que era por lo que aquí encarcelaban a los piratas ingleses, a los piratas holandeses, todos. A ellos los metían por herejía protestante, los encarcelaban. Pero la Inquisición, digo, si ya ves números, fue muy, muy poco. La locura que nosotros podemos saber que sucedió en España y en algunos calabozos muy específicos de Italia. Cuando te vas a las películas de los que sucedían en los calabozos, de los franceses, las bestialidades que sucedían en los espacios medievales en Irlanda y en Inglaterra, si se van de veras a la fuente, se van a dar cuenta que ni siquiera hubo un inquisidor, que fueron los monjes que hablaron, decidieron. Entonces ahí tenemos un loco. ¿Sí me explico? No teníamos a la Inquisición. Fue un monje, un loco que los metía en un, sí, que los metía a al evento. Entonces, la historia de la Inquisición es una historia muy, muy interesante. Y como es muy estudiada, yo la pude estudiar y por eso les puedo platicar estas cosas. Más que leyenda, pues un poquito de historias. Eh, la pregunta que nos dices de por qué la Inquisición no juzgaba a los musulmanes es porque realmente los musulmanes no tienen ninguna obligación con Roma. Entonces, los musulmanes van a ser enemigos territoriales o van a ser enemigos sociales, pero la idea de que un inquisidor pueda apresar a un musulmán es solamente si ese musulmán te hubiera dicho que ya se había convertido. ¿Sí? ¿Cómo quedó este paréntesis? Bueno, ahora sí, ahora sí denme chance. Muchachas, ahora sí siento así como que eh, voy a, fíjate que como cortadas, así siento como, sí siento como cortadas. Miren, en la nochecita o mañana en la mañana voy a poner, este paréntesis no contó como tiempo, pero yo creo que algunas de ustedes, yo creo que les di algunos datos nuevos, espero que así haya sido. Voy a poner una hora de grabación donde les voy a platicar la relación específica de las diferentes casas o familias con los obispos de Toledo. Para ir amarrando, ¿sí? Y cómo todo esto nos va a llevar casi directamente porque hubo un Borgia en Roma, ¿ok? Pero tenemos que irlo poniendo eslabón por eslabón. Bueno, yo se las mando. No, yo creo que en la noche, si ahorita me medico y yo en la noche vuelvo. Yo digo que ya, porque, oye, yo digo que ya porque es muy feo no hablar.